La mañana del 31 de junio de 1971, el sonido de un helicóptero retumbaba en las vastas y desiertas llanuras de Kazajistán. La nave espacial Soyuz 11 de la Unión Soviética había aterrizado en la Tierra. Por todos lados se levantaba un poco de polvo y los rayos del sol caían sobre esa pequeña cápsula, que hacía poco había regresado de las infinitas profundidades del espacio. Había un ambiente de entusiasmo por todos lados. En los rostros de los miembros de los equipos de recuperación brillaba la esperanza. Ese era el momento que los científicos soviéticos, los ingenieros y todo el país habían estado esperando con tanta impaciencia. La misión Soyuz 11 fue la primera en el mundo que permitió a los humanos permanecer durante mucho tiempo en una estación espacial. Los equipos de recuperación se dirigieron rápidamente a la nave espacial, que acababa de regresar del espacio. Pero en cuanto el equipo abrió la escotilla de metal pesado de la cápsula espacial, ese entusiasmo se transformó en pánico en un instante. La escena que tenían delante hizo que a todos se les erizara la piel. A todos se les presentó una imagen tan aterradora que no solo sacudió a quienes estaban presentes ese día, sino que los estremeció por dentro, sino que también marcó un capítulo oscuro en la historia del espacio. Al abrirse, los tres astronautas, Georgy Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev, estaban tirados en sus asientos. Pero no era una escena normal. De sus ojos goteaban gotas de sangre como si una presión terrible hubiera hecho estallar sus venas. En su rostro habían aparecido manchas azuladas y negras, y de su nariz y oídos corría un fino hilo de sangre. Ya estaba seco en su uniforme, sus ojos seguían abiertos. Parecía como si hubiera presenciado una escena aterradora, y ver tu propia muerte de frente, ¿qué podría ser más aterrador que eso? Pero no había ningún movimiento en ellos. Dobrovolsky estaba en una posición como si todavía quisiera decir algo, pero su respiración ya se había detenido. La cabeza de Volkov estaba inclinada hacia un lado y la mano de Patsayev todavía estaba hacia esa válvula. Probablemente estaba tratando de cerrar esa válvula hasta su último aliento. Las manos de los miembros del equipo de recuperación temblaban, algunos intentaron gritar, pero la voz se les ahogó por dentro. Esas personas, que habían venido esperando verlos vivos y sonrientes, ahora se enfrentaban a una realidad que nunca habían imaginado. Los doctores del equipo intentaron revisar su pulso de inmediato, pero en cuestión de segundos quedó claro que los tres ya no estaban en este mundo. Este fue el primer y hasta ahora el único incidente en el espacio donde los astronautas murieron en las frías y silenciosas profundidades del espacio. En el espacio ocurrió. El Soyuz 11, que estaba destinado a ser una victoria histórica para la Unión Soviética, se convirtió en una tragedia que sacudió al mundo entero. Estos tres cosmonautas estuvieron en el espacio durante 23 días, trabajando en la primera estación espacial del mundo, la Salyut 1. En toda la Unión Soviética se estaban preparando celebraciones para su regreso, pero ahora esa celebración se había convertido en un profundo luto. ¿Qué fue lo que pasó para que esta misión, que iba a hacer historia, terminara siendo una mancha en la historia? Este accidente planteó muchas preguntas. ¿Dónde estuvo el error? ¿Acaso esta misión estuvo en peligro desde el principio? Y la pregunta más importante, ¿se pudo haber evitado la tragedia? Hoy vamos a analizar esta historia desde todos los ángulos e intentaremos descubrir exactamente dónde estuvo el error. Desde el inicio de esa misión hasta su trágico final. Comencemos esta aterradora historia desde el principio. Veámoslo desde el inicio. Estoy sobre Yarlock y me siento muy bien. Me siento muy bien. La historia de Soyuz 11 inicia el 6 de junio en 1971, cuando esta nave espacial fue lanzada desde el cosmódromo de Baikonur en la Unión Soviética. La carrera espacial estaba en su apogeo. Estados Unidos había dado su primer paso en la Luna en 1969 a través del Apolo 11
y esa famosa frase de Neil Armstrong: un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, resonaba en todo el mundo. La Unión Soviética no quería olvidar esta derrota y tenía su respuesta para ello. Salyut 1, primera estación espacial del mundo. Era un sueño que podía hacer realidad la idea de que los humanos vivieran en el espacio por largos periodos de tiempo. Salyut 1 fue lanzada el 19 de abril de 1971, pero la primera misión enviada para esto, Soyuz 10, no logró acoplarse. Debido a una falla técnica, la tripulación no pudo ingresar a la estación. Todas las esperanzas estaban puestas en Soyuz 11. Para esta misión se eligieron a 3 cosmonautas. Georgy Dobrovolsky, de 43 años, era un piloto experimentado de la Fuerza Aérea y comandante de la misión. Él era una persona tranquila y seria. Él amaba mucho a su familia y solía escribir cartas a su esposa y a sus 2 hijas con frecuencia. Vladislav Volkov era un cosmonauta enérgico y experimentado de 35 años que ya había viajado en la Soyuz 7 en 1969. Era conocido por su naturaleza bromista y amigable. Y Víctor Patsayev, un ingeniero talentoso de 38 años para quien esta era su primera misión espacial. Apasionado por los experimentos científicos, estaba emocionado de ver la Tierra desde el espacio. Soñaba con eso, pero ninguno de los 3 formaba parte del equipo principal. El verdadero equipo que iba a ir en la misión Soyuz 11, ellos eran Alexei Leonov, el cosmonauta que realizó la primera caminata espacial, Valery Bukasub y Petr Kolodin, pero solo 4 días antes del lanzamiento apareció una pequeña mancha en los pulmones de Kovasub. Los doctores pensaron que podría ser tuberculosis. Debido a las estrictas reglas soviéticas, cambiaron a todo el equipo. El equipo de respaldo pudo realizar esta misión, pero después se descubrió que Kovasub no tenía tuberculosis, sino que era solo una alergia menor. Leonov dijo después del incidente: "Todavía creo que si hubiéramos ido, tal vez este accidente no habría ocurrido". El día del lanzamiento, Soyuz 11 despegó con un fuerte rugido hacia el espacio. Al día siguiente, el 7 de junio, se acopló exitosamente con Salyut 1. Fue un momento histórico. Por primera vez, los humanos iban a vivir en una estación espacial en el espacio. Durante 22 días, los 3 hicieron varios experimentos y estudiaron el Sol y las estrellas. Observaron el efecto de la gravedad cero en las plantas y también registraron los efectos del espacio en sus propios cuerpos. Las transmisiones en vivo de ellos se mostraban continuamente en la televisión soviética. El 19 de junio, Patasayev celebró su cumpleaños en el espacio. Comió pastel de un pequeño tubo y se divirtió con sus compañeros. Pero entre estos momentos felices también hubo algunas dificultades. Un pequeño incendio en la estación hizo que el humo se extendiera por todo el lugar. La tripulación logró controlarlo, pero la calidad del aire en la estación espacial se deterioró. El control de la misión decidió que ya era hora de regresar. El 29 de junio se separaron del Salyut 1. Empacaron sus cosas en la Soyuz, datos científicos, muestras y algunas pertenencias personales. Dobrovolsky vio la Tierra por última vez desde la estación espacial y dijo: "¡Qué hermoso globo azul!". Y luego la escotilla se cerró y comenzaron a descender lentamente hacia la Tierra. En su última comunicación con el control de la misión, todo estaba normal. Dobrovolsky dijo: "Estamos listos, comenzando la reentrada". Después de eso, hubo silencio en la radio, lo cual era completamente normal en ese momento. Pero nadie sabía que esas voces se silenciarían para siempre. Lo cual era completamente normal en ese momento, pero nadie lo sabía. Ahora llegamos al momento en que Soyuz 11 regresó a la Tierra. El 30 de junio de 1971, a las 6:46 de la mañana, la nave espacial hizo un aterrizaje perfecto a 90 kilómetros al suroeste de Karjal, Kazajistán. El paracaídas de arrastre y el principal se abrieron en el momento adecuado. La velocidad de la cápsula espacial disminuyó y aterrizó suavemente en el suelo. Desde afuera todo parecía normal. El equipo de recuperación llegó rápidamente al cápsula. Mientras bajaban del helicóptero, llevaban radios inalámbricos y le daban cada actualización al control de la misión.
Había sonrisas en los rostros del equipo. Estaban listos para dar la bienvenida a sus héroes. Pero en cuanto tocaron la escotilla, no recibieron respuesta. Había un silencio extraño. El líder del equipo miró a sus compañeros y dijo: quizá estén cansados, pero también sentía una extraña inquietud. Él comenzó el proceso de abrir la escotilla. La cabeza de Georgi Dobrovolsky estaba ligeramente inclinada hacia adelante, gotas de sangre caían de sus ojos. Tenía manchas azules y negras en la cara. Parecía que su piel se había encogido por la falta de oxígeno. La cabeza de Vladislav Volkov estaba inclinada hacia un lado. Un hilo delgado de sangre corría por su nariz, que se había secado al llegar a su barbilla. La situación de Viktor Patsayev era diferente a la de los demás. Una de sus manos estaba sobre la válvula de ventilación que estaba justo a su lado. Sus dedos estaban doblados hacia ese lado, como si estuviera intentando cerrarla hasta el último momento. Le estaba saliendo sangre de los oídos y su rostro se había puesto azul. Uno de los miembros del equipo de recuperación escribió después que es difícil poner ese momento en palabras. Tenía los ojos abiertos, pero ya no había vida en ellos. Parecía como si quisiera decirnos algo. Los doctores intentaron revisar su pulso de inmediato. El cuerpo de Dobrovolsky todavía estaba un poco caliente. Quizá había muerto solo unos minutos antes. El equipo comenzó a hacerle reanimación cardiopulmonar. Un soldado presionaba el pecho de Dobrovolsky. Otro intentaba mover a Volkov. Pero después de 10 minutos todos se rindieron. Todo el equipo había sucumbido ante la muerte. ¿Qué pasó exactamente con Soyuz 11? ¿Se inició una investigación? La Soyuz tiene 3 partes: el módulo orbital, el módulo de descenso y el módulo de servicio. Antes de la reentrada, el 29 de junio a las 11:35 p.m., estas partes se separaron. Y durante ese tiempo, una válvula de ventilación quedó abierta por error. Esta válvula era de 13 milímetros y su función era equilibrar la presión después del aterrizaje, pero se abrió en el espacio antes de tiempo. Por eso, todo el oxígeno del módulo de descenso se fue al vacío del espacio y la presión en la cápsula espacial llegó a 0. Los astronautas no llevaban trajes presurizados. Al diseñar la Soyuz para ahorrar espacio, se eliminaron los trajes espaciales. Un ser humano no puede sobrevivir mucho tiempo en el vacío. En 15 segundos una persona pierde el conocimiento. El aire que quedaba en sus pulmones empezó a expandirse rápidamente. Sus vasos sanguíneos se rompieron. La sangre en su cerebro se coaguló y sin oxígeno perdieron el conocimiento. La autopsia mostró acumulación de sangre en los pulmones y ruptura de los tímpanos. Hallaron el cuerpo de Patsayev cerca de la válvula con marcas en la mano, lo que indicaba que estaba tratando de cerrarla. Pero cerrar la válvula manualmente tomaba más de 60 segundos y él solo tenía 15 segundos. La investigación reveló algo más sorprendente. El control de la misión escuchó un sonido extraño antes de la reentrada, un fuerte silbido. Pero en ese momento no se tomó muy en serio. Más tarde se descubrió que era el sonido de una válvula abriéndose. El comandante Alexei Leonov afirmó que durante el entrenamiento advirtió que la válvula debía revisarse manualmente, pero la tripulación confió más en el sistema automático. Leonov después probó que cerrar la válvula tomó alrededor de 52 segundos. Fue un pequeño error técnico, pero costó 3 vidas. El gobierno soviético intentó ocultarlo al principio, pero la declaración oficial de la Unión Soviética fue que la misión fue un éxito. Pero después del aterrizaje hubo una emergencia médica, pero la verdad no pudo mantenerse oculta por mucho tiempo. Impacto y lecciones de la tragedia. El accidente del Soyuz 11 sacudió el programa espacial soviético. La muerte de los 3 cosmonautas no fue solo un fallo técnico, fue una tragedia nacional. Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Viktor Patsayev, héroes reconocidos por la Unión Soviética. con el título de Héroes de la Unión Soviética. Para sus familias, esta noticia no fue menos que una pesadilla.
Cuando Lyudmila, la esposa de Dobrovolsky, recibió la noticia, abrazó a sus hijos y lloró durante horas. El hijo de Volkov dijo después: mi padre siempre decía que volvería después de tocar las estrellas, pero nunca regresó. La esposa de Patsayev, Vera, quien también era científica, intentó completar sus experimentos inconclusos. El 3 de julio de 1971 en Moscú, se llevó a cabo su funeral con honores de Estado. Sus cenizas fueron colocadas en la muralla del Kremlin y ese día miles de personas estaban en las calles. Ese día, la Unión Soviética también invitó al astronauta estadounidense Tom Stafford para unirse al luto. Ese fue un raro momento de unidad en medio de la Guerra Fría, pero junto con el luto también surgían preguntas. ¿Fue este sacrificio en vano? ¿Es este el fin del programa espacial soviético? Después del accidente, el gobierno soviético no realizó ninguna misión tripulada durante 2 años. Este fue un tiempo de investigación y mejoras. Los ingenieros rediseñaron la Soyuz. El mayor cambio fue la llegada de los trajes presurizados. Antes, para hacer espacio para 3 personas, los trajes habían sido eliminados. Ahora, el número de tripulantes se redujo a 2 para que cada astronauta pudiera usar un traje. Mejoraron la válvula de ventilación. Se cambió de control automático a manual y también se añadió un seguro de seguridad extra. En 1973, Soyuz 12 probó el nuevo diseño. La misión fue exitosa y los cosmonautas reentraron con trajes espaciales. Fue una lección. La seguridad nunca debe tomarse a la ligera. El impacto de esta tragedia no se limitó solo a la Unión Soviética. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio también lo tomó en serio. También se agregaron nuevas reglas a la misión Apolo 15 que estaba programada para lanzarse solo unas semanas después. Se obligó a los astronautas a usar trajes presurizados en la reentrada. Un ingeniero de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio dijo que el Soyuz 11 nos recordó que en el espacio, incluso el error más pequeño puede costar vidas. Este accidente mostraba el lado oscuro de los viajes espaciales que no se puede ignorar, pero también hizo que el futuro fuera más seguro. Después del Soyuz 11, el programa Salyut se reanudó. Se hicieron muchas mejoras en Salyut 2 y Salyut 3 y después llegó la Estación Espacial Mir. La Estación Espacial Internacional de hoy también está construida sobre esta base. La muerte de Dobrovolsky, Volkov y Patsayev dio su vida para hacer realidad el sueño de las estaciones espaciales. En su memoria, la Unión Soviética les otorgó varios honores. En la Luna hay 3 cráteres que llevan sus nombres: el cráter Dobrovolsky, el cráter Volkov y el cráter Patsayev. Se erigieron estatuas de ellos en Kazajistán. Sus nombres quedaron registrados para siempre en la historia del espacio. Pero este accidente también generó una pregunta profunda: ¿vale la pena la exploración espacial? Cada misión implica un riesgo. En 1967, el incendio del Apolo 1, en 1986, la explosión del Challenger y en 2003, la tragedia del Columbia. Esto nos recuerda que llegar al espacio no es fácil, pero aún así, cada accidente nos hace mejores que antes. El Soyuz 11 no solo trajo mejoras técnicas, sino que también cambió el entrenamiento de los astronautas. Hoy en día, cada astronauta está completamente preparado para cualquier situación de emergencia. Se les enseña todo, desde practicar respirar en el vacío hasta el control manual. La historia de Soyuz 11 comenzó con ese momento aterrador cuando la válvula quedó abierta por error y terminó con ese mismo momento aterrador, cuando los equipos de recuperación encontraron a los 3 cosmonautas sin vida en esa cápsula espacial. Pero esta era la dura realidad del espacio. Pero aún así, esta historia no es solo de tristeza, es una historia de valentía, sacrificio y aprendizaje. Donde el Soyuz 11 fracasó, ahí abrió un nuevo camino para el futuro. Este accidente obligó a la Unión Soviética y al mundo entero a reflexionar sobre la seguridad de los viajes espaciales. Los trajes presurizados, mejores diseños y reglas más estrictas surgieron de ese trágico incidente. Hoy, cuando vemos la Estación Espacial Internacional, donde los astronautas viven durante meses, entonces debemos recordar que en sus cimientos está la sangre y el sudor de misiones como la Soyuz 11. Cada astronauta que hoy viaja hacia las estrellas es heredero de sus sacrificios.
Su historia nos enseña que en vez de temerle al fracaso, debemos aprender de él. Este viaje al espacio nunca terminará. Aunque cada paso en esto tiene peligros, cada peligro nos lleva hacia adelante. Los héroes de Soyuz 11 nos mostraron ese camino. En su memoria, debemos entender que detrás de cada éxito hay sacrificios muy grandes ocultos. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Te hizo esta tragedia reflexionar sobre la exploración espacial? Comparte tu opinión en los comentarios. Si quieres escuchar más historias como estas sobre el espacio, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Comparte este video con tus amigos para que ellos también puedan conocer esta historia.